Ya vimos lo que es el absolutismo, ¿no? El poder total que tienen los monarcas en el siglo XVI y siglo XVII. Hemos visto sus causas y sus principales características. Vamos a ver las principales monarquías absolutas del siglo XVI. Nos vamos a, pues hombre, coño, España, vamos a ir a Francia, oui, 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 y nos vamos a yes, 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 Inglaterra. Vamos a hablar ahora de las monarquías absolutas en España, en el siglo XVI. Te cuento que España en el siglo XVI era poderosa, poderosísima. Gobernaba una familia, la dinastía Habsburgo. Dinastía Habsburgo. Esta era la familia más poderosa de toda Europa en el siglo XVI. ¿Y por qué? ¿Por qué España se va a configurar como una monarquía poderosísima? Profesor, si no tenían plata, habían salido de una guerra, la guerra contra los árabes. ¿Te acuerdas cuando se enfrentan a los árabes, los reyes católicos? ¿Recuerdan, no? Muy bien. Pero luego firmaron la capitulación de Santa Fe con Cristóbal Colón y Colón les había prometido riquezas, dinero, ¿de acuerdo? Pero Colón al final había llegado a puras islas, el mar del Caribe. Pero luego aparece Francisco Pizarro y empiezan a colonizar tierra firme y llega al Tahuantinsuyo y Hernán Cortés llega ahora alemano a México, ¿ves? Y ahí van a encontrar grandes riquezas. Son esas riquezas del Perú, ¿ya? De México, pero de América Central, de América del Sur, las que va a enriquecer a la monarquía española y le va a hacer muy, pero muy poderosa. ¿Quiénes gobernaban? ¿Carlos I o Carlos V? Carlos I o Carlos V. Te cuento, vamos a ver, ¿quién es Carlos I o Carlos V? Mira, los reyes católicos, ¿te acuerdas? Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, ¿no? Isabel la católica y Fernando el católico, hacen fusión, ¿no? Recuerda que en esa época la fusión, los acuerdos se sellan con sexo, con matrimonio, ¿no? Se casan, expulsan a los árabes y unifican el territorio de Hispania y surge España. Ellos tienen hijas. Catalina de Aragón la van a casar con Enrique VIII, rey de Inglaterra. Y Juana la Loca se casa con Felipe el Hermoso de Austria, de la familia Habsburgo. ¿Ves? Este Felipe el Hermoso así como yo, se casa, tiene un hijo con Juana, llamada Juana la Loca. Tiene un hijito que le ponen por nombre Carlitos. ¿Ves? Ahí está, Carlitos. Entonces, cuando se mueren los reyes católicos, no tenían hijo varón. Y su nieto Carlitos, hijo de Juana la Loca y Felipe de Habsburgo, se va a convertir en rey de España, con el nombre de Carlos I. Carlos I, ¿ves? Profe, y Quinto, como yo, Alex Quinto, Carlos Quinto, porque va a ser elegido el emperador del CIRG, Sacro Imperio Romano Germánico. Mira, eso lo puse acá abajo. Mira, Carlos I de España, rey de España, por vía materna, por Juana la Loca, nieto de los reyes católicos, y Carlos V, emperador del CIRG, por vía paterna, por su papá. Por eso, familia Habsburgo. ¿Ves? Familia Habsburgo. ¿Y de dónde es la familia Habsburgo? De Austria. ¿Ya? Austria. Por eso también se le llama, mira, ve, Casa de Austria o la casa de la familia Habsburgo. Muy bien, profe, qué bacán. Así, una familia de Austria llega a gobernar España en el siglo XVI y también en el siglo XVII. Carlos V va a decir, en mis dominios jamás se pone el sol. En mis dominios jamás se pone el sol, porque son tan grandes mis dominios, pues hombre, que nunca se pone el sol. ¿Y por qué dijo eso? Porque ya sabes, pues, ha llegado hasta América. Mira, en América tiene los virreinatos. El virreinato del Perú. El virreinato del Perú. Aquí te voy a poner al virreinato del Perú, pero tú sabes que también tiene el virreinato de Nueva España, México, ¿ves? Mira, en mis dominios jamás se pone el sol. Eran tantos dominios, España, el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿te das cuenta? Domina también parte de Italia y América, los que ellos llamaron las Indias, mal llamados indios. Bien, guerra contra Francia, oui, su enemigo va a ser Francisco I de Francia. Va a tener una guerra entonces Carlos, vamos a ver acá, Carlos V se enfrenta a Francisco I de Francia y obviamente Carlos V poderoso lo va a derrotar, ¿bien? Lo va a derrotar y va a obtener territorios.
Pobrecitos los franceses, en esta época España los tenían de ahijo, como dicen, ¿no? Los tenían ahí, plum, aplastados. Profe, guerra contra los turcos otomanos, ¿no? También musulmanes. Recuerda que los turcos tomaron Constantinopla, los turcos otomanos, ¿ves? Se va a enfrentar a Solimán el Magnífico. Solimán el Magnífico era un gran gobernante de los turcos. Él va a llevar a los turcos otomanos a su máximo esplendor, a su máximo apogeo, ¿no? Y está navegando y quiere tomar Europa, está queriendo avanzar. Y Carlos V se va a enfrentar a él. Bien, lucha contra los protestantes. Recuerda, siglo XVI, estamos hablando de la reforma protestante. Aparecen nuevas religiones, el calvinismo, el luteranismo, el anglicanismo, pero Carlos V tiene que ver con el luteranismo. En el Sacro Imperio Romano Germánico aparece Martín Lutero. Él se enfrenta a Martín Lutero, ¿te acuerdas? La Liga de Smacala versus la Liga de Nuremberg. Bueno, al final Carlos V va a reconocer la existencia de la religión luterana en el Sacro Imperio Romano Germánico, con la paz de Augsburgo. ¿Recuerdas? Muy bien. Entonces, Carlos V se enfrenta a Martín Lutero, apoyando a la Iglesia Católica. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Listo. Bueno, Carlos V, antes de morir, va a dividir su poder. Va a dejarle España a su hijo, Felipe, ¿ya? Y va a ceder el poder del Sacro Imperio Romano Germánico a Fernando, su hermano. Por eso Felipe II, vamos por acá, nos movemos por acá. Felipe II, mira, Felipe II entonces va a heredar un reino poderoso. Todo el trabajo de Carlos V, mira, todo el trabajo, todos los frutos de este trabajo va a gozarlos Felipe II, convirtiéndose él en el rey más importante, más fuerte o más poderoso de toda Europa en el siglo XVI. Felipe II. Mira, él va a seguir el camino de su papá. Su papá va a apoyar a la Iglesia Católica, él va a ser el padrino prácticamente de la Iglesia, del Papa. Felipe II también va a seguir ese lineamiento. Él va a luchar por esa unidad católica que debe imperar en toda Europa. Por eso va a apoyar a la Contrarreforma. Se le llama el líder político de la Contrarreforma. Recuerda que la Contrarreforma es la reacción de la Iglesia Católica ante el avance de la Reforma, ¿ya? Hay que recordarlo. Se enfrenta a Francia. ¿Te acuerdas que te dije que España tenía de ahijo a Francia? Ahí está, pues mira, va a derrotar a Francia otra vez, pobrecitos los franceses, sometidos, aplastados, derrotados por los españoles en el siglo XVI, ¿eh? En el siglo XVI. Porque eso no siempre va a ser así, tú sabes que todo está en constante cambio y movimiento. En el siglo XVII la cosa va a cambiar. Vamos, persigue a los moriscos. ¿Quiénes son los moriscos? Los moriscos son los árabes. Hay que recordar, los árabes dominaron España durante mucho tiempo, hombre, ¿no? Y los moriscos, estamos en España, vamos a imponer nuestra religión, ellos se van a quedar, pero no van a lograr triunfar. Recuerda que luego los expulsan. Pero algunos árabes se van a quedar en España. Ahí va a haber definitivamente una fusión cultural. Nosotros tenemos un rezago, una consecuencia de esa fusión cultural, los arabismos en nuestro lenguaje. Bien, los moriscos entonces son árabes que se quedaron en Hispania y se convirtieron al catolicismo, se convirtieron al cristianismo. Mira, pero Felipe II los persigue. Los persigue porque tienen costumbres distintas, no los quiere. Estos moriscos se dedican a la agricultura, eran campesinos, por eso la persecución de estos moriscos va a traer como consecuencia la crisis agraria, crisis del agro, error de Felipe II. Anexó Portugal, país de Cristiano Ronaldo. Carlos V se casa con Isabel de Portugal, ahí tiene una alianza con Portugal, pero Felipe II aprovecha su poder y anexa Portugal. Guerra contra los turcos, continúa lo que hace su papá. ¿Te das cuenta que Felipe II continúa lo que hace su papá Carlos V? Se enfrenta a los turcos, forma la Santa Liga o la Liga Santa, una alianza de países contra los musulmanes y va a derrotar a los musulmanes, a los turcos otomanos en el combate de Lepanto.
Triunfo católico, combate de Lepanto. Los turcos otomanos ya no se atreven a querer invadir Europa. Combate de Lepanto, conocido ¿por qué? Porque aquí aparece el Manco de Lepanto. ¿Te acuerdas? ¿Quién es el Manco de Lepanto? Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Interesante. Bien, bueno, profe, falta algo muy importante. Guerra contra contra Inglaterra. Inglaterra, mira, Carlos V. Enrique VIII de Inglaterra. Su hijo Felipe II, quien está en Inglaterra, Isabel I, la reina virgen. Pero de ella vamos a hablar después. Lo que te voy a contar es que Isabel I era anglicana, persigue a los católicos. Felipe II es el líder de los católicos, ¿no? El que va a luchar por ellos. Isabel I le roba a España, roba los barcos que vienen del virreinato del Perú y del virreinato de Nueva España. Por el mar del Caribe aparecen corsarios muy famosos de Isabel I, Francis Drake. Constantemente le roba a Felipe II, así que Felipe II, pues hombre, Isabel I, dejad de joder, hombre, pues dejad de robarme, hombre, y dejad de perseguir a los católicos. Isabel, cásate conmigo. Le propone matrimonio. Cásate conmigo, juntos seremos poderosos. Y Isabel I, pues obviamente lo rechaza, ¿no? No me voy a casar contigo, cásate con tu abuela, ¿no? La cosa es que Felipe II le declara la guerra a Inglaterra y le envía la Armada Invencible, símbolo del poder español, una armada poderosa, ¿ya? Muchos barcos que serán enviados a atacar Inglaterra. La Armada Invencible de Felipe II fue vencida, sí, fue vencida por Inglaterra. Bueno, en realidad hubo una tempestad y muchos barcos españoles se hundieron. Quedó debilitada esta armada e Isabel I la va a derrotar. Aquí comienza la debacle de la potencia marítima de España y el inicio de esa fuerza marítima de Inglaterra. Bien, así culminamos este siglo XVI con Felipe II, quien hereda el trono su hijo Felipe III.